La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Queridos hermanos y amigos, sea Dios glorificado grandemente por los siglos de los siglos. Al mismo tiempo, le agradecemos por estar en sintonía a través de la televisión, poder escuchar estas enseñanzas que traemos para el bienestar de todos nuestros televidentes. Quiero llevarlos a Hechos capítulo 4, verso 8 al versículo 13. Este interesante pasaje habla de los milagros, de las maravillas que Dios hace a través de la fe. Cuando estudiamos el capítulo 3 del libro de los Hechos, encontramos a un hombre que ciertamente, que casi por 40 años lo han puesto a pedir limosna junto al templo, es decir, junto a la puerta del templo de la Hermosa. Y por causa de ese milagro, de que Dios hizo en este hombre, que saltó de donde estaba sentado, comenzó a saltar y a saltar, comenzó a danzar y a darle toda la gloria a Dios, y así entró alabando a Dios en el templo La Hermosa. Vino especialmente una tropa de hombres enemigos de Dios. Es decir, vinieron fariseos, escribas, sacerdotes, vinieron totalmente para causar molestia, problemas a Pedro y a Juan, que eran los dos apóstoles de Dios. Por causa del milagro que Dios había hecho. Recuerde que las personas que no tienen a Dios en su corazón, pero son religiosos, por encima se ve santidad, pero por dentro son el diablo. Completamente tienen al diablo en su corazón. Estos hombres se enojaron tanto con los apóstoles porque había Dios realizado a través de ellos un extraordinario milagro a través de la fe que es en Cristo Jesús. Imagínense la insensatez de los hombres, que muchas veces al bien le dicen andate y al mal le dicen venite. Le dicen totalmente al mal, estás bien, eres hermoso, eres atractivo. Nos encanta eso. Eso es lo que piensan y así actúan los incrédulos, los religiosos. Dios estaba obrando milagros, pero estos se ponían como agua para chocolate. Usted no se debe de enojar por las maravillas que Dios hace. Al contrario, debe de regocijarse por lo que Dios hace en el favor de sordos, cojos, mudos, paralíticos, de personas que no ven y miran, gracias a Dios, por gente paralítica que ha estado por años sentados en silla de ruedas, que no se han podido valer por sí mismos. Dios los levanta por su gracia y su poder. Pero hay gente que se enoja por esas maravillas y se enoja, zapatea. Y este es el caso que pasa el hermano Pedro y el hermano Juan. Según Hechos capítulo 4, verso 8 al verso 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. En el verso 10 continúa el apóstol diciendo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis,
a quien Dios resucitó de los muertos, por el nombre, por él, este hombre está en pie en presencia de vosotros completamente sano. Por ese nombre poderoso de Jesús, este hombre está en pie completamente sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces viendo el denuedo de Pedro, porque no hay otro nombre bajo del cielo, era el mensaje de este hombre para esos rebeldes. Pero note el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Bendito sea Dios. Y en ningún otro hay salvación debajo del cielo. No existe otro nombre que pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ciertamente Pedro es un hombre de fe, un hombre que le creyó al Señor Jesús. Era tanto la fe que este hombre tenía. Le decía a la gente: traigan pañuelos, delantales, voy a orar por ellos. Y se los van a colocar a los enfermos. Los enfermos eran sanados, eran tocados, eran liberados completamente por la mano de Dios a través de aquellos paños y a través de aquellos delantales que el apóstol oraba. Otras veces, con solo la sombra que diese el cuerpo de Pedro, multitudes de personas eran sanadas. Había una fe alta y gloriosa en el corazón de este hombre. Vivía tan conectado con el Todopoderoso que de tal manera que fluía la unción sanadora de milagros, de prodigios, de maravillas. Los sordos oían, los mudos hablaban, los ciegos ciertamente se les destapaba sus ojos, se les soltaba la lengua a los mudos, los paralíticos salían saltando y glorificando a Dios. Los leprosos eran sanados, los muertos eran resucitados a través de aquella poderosa unción que poseía este hombre. Era un hombre de fe, era un hombre extraordinario, otro gran gigante en la fe. Recuerde que el don de fe es dado por el Espíritu de Dios. Dios es el que imparte los dones. Jesucristo es el dador de los dones. El Espíritu Santo es el dador de los dones. Esteban, ante el concilio, ante estos hombres religiosos, según Hechos capítulo 6, verso 8 al 10, dice la Biblia dando testimonio de Esteban. Esteban era lleno de la gracia de Dios. Esteban era lleno del poder de Dios y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes señales y prodigios hacía entre el pueblo. Alabado sea Dios. Pues este hombre también era un hombre bien conectado con el Todopoderoso. La palabra de Dios dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Aquel hombre ciertamente le brillaba el rostro como el rostro de un ángel bajo de la Shakinah, bajo la gloria del Dios Santo, perfecto y glorioso. Y dice las Santas Escrituras en Hechos capítulo 7, según el verso 54 al verso 60. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra de él. Este hombre llamado Esteban, que era uno de los diáconos de la iglesia primitiva,
Era un hombre tan lleno del Espíritu de Dios y lleno de la gracia de Dios. A través de él hacía Dios grandes sanidades y prodigios y maravillas y señales. Pero el concilio, que eran los líderes religiosos, estas personas tenían un alto voltaje de odio, de amargura. Tenían un corazón salvaje, destructor, aborrecedor, amargados, totalmente amargados, porque el que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón así es. Pero los que tenemos la gracia de Dios, tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos el amor de Dios, que lo impartimos a los demás. Y entonces la Biblia dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Vio los cielos abiertos, vio al Padre en su trono y a Jesucristo su Hijo a su derecha. Imagínense, los hombres llenos de Dios no están mirando al diablo, sino mirando al Todopoderoso. Porque cuando el hombre es lleno y dotado del poder de Dios, dotado de la fe sobrenatural de Dios, estas personas tienen ciertamente ojos abiertos espirituales para contemplar la grandeza y el poder y la majestad de Dios. Y en este caso vemos a este varón, a Esteban, ciertamente bien saturado, bien conectado con Dios, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Además, vio a Jesús a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Al escuchar esas palabras de este gran hombre de Dios, la gente del concilio, la gente del Sanedrín, compuesta por sacerdotes, compuesta por fariseos y saduceos, por escribas, dice las Santas Escrituras. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Echándole afuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Gamaliel. Estos líderes religiosos, hoy en este tiempo se está planificando totalmente bajo de agua de que la cristiandad tiene que ser destruida. Pero quiero decirles con toda certeza, los cristianos, muchos padeceremos probablemente hasta la muerte, pero somos más que dichosos, somos más que bienaventurados, somos la gente más felices si estas cosas acontecen. Pero lastimosamente que las personas que cometen los errores de quitarle la vida a los justos serán cortados y echados al fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes de eternidad a eternidad. Si tú eres un religioso amargado, eres un religioso lleno de odio, lleno de venganza, debes arrepentirte, debes aceptar al Señor como tu gran Dios y Salvador. Debes pedirle a Dios que cambie ese corazón duro y testarudo, ese corazón de piedra. El Dios que ha creado tu vida tiene el potencial para cambiar tu corazón de piedra por uno de carne. Tiene el potencial grande de establecer su espíritu nuevo dentro de ti. Tiene todo el poder, nuestro Padre Celestial, de establecer su palabra y darte la capacidad para seguir en obediencia a ella. Él limpiará tu corazón de toda inmundicia y de toda idolatría. Debes humillarte a Dios y debes de aceptar los mensajeros de Dios y la palabra de Dios que ellos traen, porque la palabra de Dios
que ellos transmiten es vida para aquellos que la creen y es muerte y destrucción para los incrédulos. Pero los que confiamos en Dios, cuando recibimos esa palabra, somos totalmente prosperados, bendecidos por parte de Dios. Y Dios quiere restaurarte, no destruirte. Dios no quiere el mal para ti, lo que quiere es el bien. Dios está dispuesto a sanar los cojos, los mudos, los sordos, los ciegos. Dios está dispuesto a sanar de toda enfermedad, sea cáncer, sea sida, sea como se llame la enfermedad. No importa si es incurable, no importa cuán terrible sea la epidemia. El Dios del cielo es Dios de misericordia. Pero estos hombres, aunque viendo la gloria de Dios y viendo el rostro de Esteban revestido y reflejando ciertamente el resplandor de la santidad y del poder de Dios, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron a los pies de uno llamado Saulo de Tarso. La Biblia dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió Esteban. Escuche bien: los justos no maldecimos, los justos no odiamos, los justos no deseamos la venganza. Lo que deseamos es la misericordia, es la compasión de Dios en el favor aún de nuestros verdugos, en el favor de aquellos que nos ultrajan y nos maldicen y nos persiguen a la muerte. Esteban, lleno del Espíritu Santo, ciertamente tomó la misma actitud del Señor cuando está en la cruz del Calvario. Cuando mi Señor, mi Dios, es traspasado de los duros clavos en sus ambas manos, en sus ambos pies, también su cuero cabelludo roto por la corona de espinas, laceradas sus espaldas, traspasado su costado. Dios declara que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de eso el Señor dijo: Padre, recibe mi espíritu. El mismo Señor nos dio el gran ejemplo de perdonar a los verdugos. Que Dios tenga compasión, tenga misericordia. Pero si esos verdugos realmente jamás abren la puerta de su corazón, el castigo es severo, es terrible, es espantoso, es cruel, porque es de eternidad a eternidad. Pero los justos que padecemos por la causa del evangelio somos más que bienaventurados, somos más que dichosos por aquel que murió en la cruz del Calvario y que sufrimos por esa causa. La Biblia nos habla también de otro héroe en la fe. Este es Ananías. Ananías recibe fe por la visión de Dios acerca de Saulo de Tarso. El hombre que era un perseguidor, un tremendo destructor, asolaba las iglesias, era un blasfemo. Pero camino a Damasco, cuando iba a aprender a los siervos de Dios y asolar las iglesias en Damasco, camino a Damasco, un resplandor de luz tumbó a este hombre de donde cabalgaba. Todos los soldados que venían con él se quedaron espantados. Saulo cayó de donde cabalgaba. Un resplandor de luz lo dejó ciego instantáneamente. Y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Saulo comenzó a estremecerse de terror, todo aterrorizado. Dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues para destruir.
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces le dice Saulo, ¿qué quieres que yo haga hoy, Señor? Ve a la calle derecha de Damasco y ahí se te va a instruir, porque te he escogido para que lleves mi palabra a los reyes, a las naciones, a los pueblos, tribus y lenguas. Dios escogió a este hombre malvado, le arrancó el corazón terrible de amargura, de odio, de venganza, de destrucción, de blasfemia. Le colocó un corazón de nodriza, un corazón puro, un corazón santo, un corazón que ese hombre amó tanto a Dios sobre todas las cosas, aunque sufrió hambres, fríos, persecuciones, cadenas, grandes palizas, grandes apedreadas, arrastradas. Ese hombre sufrió hambre, sufrió sequía, sufrió sed completamente y hambre, calor y frío. A pesar de todo, ese hombre murió como un hombre valiente. Pero a Ananías ciertamente se le aumentó la fe cuando Dios le dice, ve, no temas, porque yo lo he escogido. Escuchemos lo que nos dice a través de Hechos 9, verso 10 al 18. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando, él está clamando, él está ahora de rodillas, se ha vuelto a mí, dejó de darme la espalda, dejó de perseguirme, ha dejado de perseguir la iglesia. Y entonces le dice a Ananías, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Era notorio por todas partes que este hombre era terrible. Era una liebre, era ciertamente un salvaje tremendo. Pero, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la respuesta del Señor a este siervo Ananías, que era un gran hombre de Dios, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías en obediencia al Señor y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. No le dijo don Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios dándole la vista a Saulo, bautizándolo ahora con el Espíritu Santo, usando el instrumento de Ananías. Y dice la Biblia, y tomándole por la mano derecha, quiero llevarles al versículo 17 antes de ir a este otro pasaje. Según el capítulo 10 del libro de los Hechos, capítulo 9 del libro de los Hechos, en el verso 16, cuando Dios le dice a Ananías, porque yo le mostraré a este cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Después de esas palabras, entonces fue, oró por aquel varón
Y al momento le cayeron de los ojos a Saulo de Tarso como escamas de sus ojos. Y los ojos se aclararon. La vista fue recobrada completamente en su totalidad. Esto es a través de la fe que es en Cristo Jesús. Saulo quedó ciego por causa del resplandor de luz. No pudo ver más, pero gracias a la oración de fe de Ananías, que fue y le colocó las manos a este hombre, ciertamente Saulo recobró la vista. Y también se le quitó el espíritu contrario y se le puso el espíritu de Cristo. Fue lleno del Espíritu Santo. A partir de ahí, Saulo nunca más odió a nadie. Comenzó a amar a Dios sobre todas las cosas. Comenzó a amar al pueblo de Dios. Los defendía a espada y de todas las formas posibles. Este hombre peleaba por la causa del pueblo de Dios. Cuando los Gálatas fueron arrastrados con engaño, él peleó por los Gálatas, es decir, por los Gálatas que se habían apartado de la fe. Los volvió a reencauzar completamente en la fe. Querido oyente, Dios hará grandes cosas contigo si le crees. Te usará poderosamente para orar por los enfermos, para echar fuera los demonios. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiero orar por ti en esta oportunidad. Dios excelso, poderosísimo, así como usaste a Pedro y a Juan, oh Dios, como usaste a Esteban con prodigios y maravillas, como usaste también, oh Dios, tanto a Pablo como también a Ananías. Usa cuantos hijos tuyos tengan fe, oh Dios, de ser los instrumentos de honra para llevar el mensaje de vida, de esperanza para todos los pueblos, tribus y lenguas. Levántalos con potencia, oh Dios, y que tengan la disposición de sufrir por tu causa y ser prosperados en todas las cosas que emprendan. Y muchas gracias, Padre, por la vida, por la restauración, por la salud. Gracias por bendecir al pueblo, Dios. Mis amados oyentes, si Dios lo toca de manera especial a dar una ofrenda voluntaria, no tarden en hacerlo. Necesitamos para cubrir los gastos y estar siempre al aire, llevando esta palabra preciosa al corazón de todos ustedes y de todas las demás gentes. Déjese usar por Dios en ese aspecto. Que Dios le bendiga y le guarde poderosamente. Soy el pastor Luis Palacios, pastor de la iglesia Roca de Luz Eterna. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.